Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de dos temas que tienen bastante importancia en el país. Por un lado, la denominada paz total y por el otro, la reforma política, porque falta un detallito que no está siendo discutido en el Congreso. Y nuestro invitado es Humberto de la Calle, senador Humberto de la Calle. Doctor, bienvenido a Semana, ¿cómo le ha ido? Pues muy buen día, Diego, y a semana. Perfectamente bien, aquí encantado de poder conversar con ustedes. Bueno, ¿de qué hablamos primero, doctor de la Calle? ¿Reforma política o de la paz? Lo que usted quiera. Bueno, Adelante. entonces démosle por la paz, porque es Sí, que señor. hay una preocupación, llamémoslo así, y usted por supuesto es una voz autorizada, aclarando que por supuesto eh, usted es un hombre de paz, ni más faltaba, pero han surgido muchas dudas sobre cómo se va a lograr esa denominada paz total. Y sobre todo con el tema de las disidencias, doctor de la Calle, que hay que darles una segunda oportunidad. ¿Usted qué piensa de ello? Sí, comencemos por señalar. Yo estoy de acuerdo y creo que todos los colombianos queremos la llamada paz total o integral. Estamos realmente fatigados de la violencia. En ese sentido, lo que uno hace es mostrar inquietudes, formular preguntas, teniendo claro algo para que quienes nos estén siguiendo no confundan los conceptos. El gobierno presentó ya el proyecto de prórroga de la llamada Ley de Orden Público, que originalmente era la 418 que se ha ido prorrogando. Y de ahí surgen unas dudas. Pero falta el más importante y el que más preocupaciones genera, que es el proyecto del sometimiento de las bandas criminales. En este segundo capítulo, por lo tanto, dijéramos, uno no se puede pronunciar categóricamente, simplemente puede generar, repito, inquietudes. Y dentro de esas está el tema de las disidencias. Ahí hay que reconocer que me parece que hay dos perspectivas que tienen cierta diferencia. Una es la llamada segunda Marquetalia, es decir, Iván Márquez, que en mi opinión no merece una segunda oportunidad, y lo reitero y ahora trato de explicar por qué. La otra es aquellas de Gentil Duarte que nunca entraron realmente a firmar el acuerdo. Entonces dijéramos que ahí se puede hacer algún tipo de consideración diferencial. Pero volviendo a la llamada segunda Marquetalia, pues me parece, lo primero es que el mensaje que manda Colombia es muy malo. O sea, el incumplido triunfa. Premian al incumplido incluso en demérito de los que están cumpliendo, que es el Partido Común, de los excombatientes que siguen firmes en la paz y que son la mayoría. Y ese mensaje es muy malo en una sociedad donde, como lo decía Antanas Mocus, siempre se está buscando la vía fácil, la burla de las normas, el truco, el más ingenioso sale adelante. Luego, allí hay un primer mensaje para la sociedad que me parece muy mal. Pero en segundo lugar, ¿quién garantiza que el señor Márquez ahora sí cumpla? ¿Cuál es la razón para que vaya a cumplir aquello que se negocie que no sabemos qué va a hacer? Yo le creo al gobierno cuando dice que no va a dar marcha atrás en el acuerdo de La Habana, eso lo tengo claro. Pero entonces, ¿qué se va a negociar con Iván Márquez? Iván Márquez va a sacar nuevas ventajas, lo cual significa un tratamiento incluso muy condenable respecto, repito, de quienes están cumpliendo. Y en tercer lugar, pues me parece que moralmente no hay lugar a una segunda oportunidad cuando aquí lo que hubo fue una traición a su grupo, al acuerdo, a su propia firma, y me parece que eso no debería ser distinto al camino del sometimiento. Con esto incluso respondo a algunos tweets que dicen que si queremos seguir dando bala, no queremos seguir dando bala, pero hay otro camino. A Márquez le toca someterse, porque entre otras cosas el Estado también pierde seriedad cuando ha dicho, incluso legal y constitucionalmente, que el que esté por fuera del acuerdo, pues ya no puede tener un tratamiento particular. Y es que ahí, doctor de la Calle, entrando a ese tema particular de Iván Márquez, pues él fue el jefe de la delegación de las FARC, firmó dos veces el acuerdo, estuvo a punto de llegar al Congreso de la República, participó en la convención, en la asamblea del partido FARC, que es como surge. Él sí que traicionó el acuerdo.
claro, y además, por decirlo de una manera más categórica, se traicionó hasta a sí mismo. Nosotros estuvimos casi 5 años viendo la evolución de las conversaciones y todo se negoció allí con la intervención permanente del señor Márquez. ¿Cuál es la razón para que ahora haya que creer que sí va a cumplir esta vez? Luego yo a esa decisión anunciada del gobierno, pues sí manifiesto mi oposición. Doctor de la Calle, hemos tenido a lo largo de la historia de Colombia varios gobiernos que han intentado de una u otra manera lograr la paz. Incluso el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Pastrana, bueno, el proceso exitoso fue el de Juan Manuel Santos, el expresidente Santos, y usted que estuvo a la cabeza de esa delegación de paz. ¿Usted cree que ahora de pronto el presidente Petro, quien nadie pone en duda su intención de lograr la paz y mucho menos de cumplir lo que ha prometido en la campaña, se puede equivocar de buena fe por creer que estas personas como Iván Márquez le van a cumplir al país? Yo creo que sí hay riesgos, es decir, uno en estas materias siempre tiene que hacer una salvedad. El gobierno puede tener información que uno no tiene y eso es legítimo. Los que están, dijéramos, al mando de esta operación, pues son los gobernantes y uno se limita a oír las declaraciones de los funcionarios y a enterarse por los medios, por la vía de ustedes, de tal manera que siempre uno deja allí un margen. Pero me parece que en efecto hay riesgos y si nos trasladamos a la negociación o sometimiento o acogimiento frente a las bandas criminales, que, repito, todavía no tenemos el proyecto y por lo tanto lo que estoy diciendo no puede ser categórico, pero sí surgen ciertas preocupaciones. Hay anuncios sin tener siquiera una mesa andando, pues que yo sí creo que debilitan la posición del gobierno. Por ejemplo, mencionar el cese del fuego. El cese del fuego es un instrumento poderosísimo en la mesa de conversaciones y un cese del fuego contra nada, sin contraprestación. En La Habana, yo no quiero decir que es que todo en La Habana era una maravilla y que nosotros somos los que sabemos de esto y lo digo simplemente sin arrogancia. Me dijeron que si yo daba consejos, consejos no doy, pero lo que ocurrió en La Habana es que el cese del fuego se pactó mucho más adelante, cuando ya había claramente compromisos de varios puntos y una dinámica que podía ser prever que llegaríamos a un cese del fuego bilateral, que además estuvo precedido varias veces por ceses unilaterales de las FARC. Luego, me parece que plantear eso simplemente por los medios de comunicación, pues no creo que facilite o que contribuya a la fortaleza necesaria del Estado en este tipo de operaciones. Esto no se trata solo de buena fe y de buenas intenciones. En segundo lugar, dijéramos plantear el tema de la extradición. Sí, ese es un tema, está sobre el tapete, pero plantearlo en abstracto, repito, sin una negociación, pues pudiera ser innecesario. Es decir, el Estado puede estar llegando a la mesa habiendo agotado unas cartas que, repito, serían fundamentales. Y lo otro es, en la ley, en la prórroga de la 418 se habla incluso de negociar con estructuras. ¿Qué son estructuras? Porque dijéramos, en el Clan del Golfo uno entiende que hay una organización, que hay un problema que ha logrado paralizar el norte de Colombia y eso tiene consecuencias y por lo tanto el deseo del gobierno es legítimo en ese punto, dependiendo naturalmente de cómo se haga. Yo creo que debe ser un sometimiento por la vía de la justicia ordinaria, pero estructuras es cualquier cosa. Ese es el otro problema, definir con quién estamos conversando, con quién va a conversar el gobierno. Estas bandas criminales es muy difícil saber realmente quiénes pertenecen. Ellos contratan crímenes por lo que suele llamarse el outsourcing. Uno realmente tener el control, eso no ocurría en las FARC, donde había el inventario clarísimo de quiénes eran y de qué manera el secretariado de las FARC daba órdenes que se cumplían. Luego dijéramos esa volatilidad, vamos a ver el gobierno cómo la afronta en lo que tiene que ver con bandas criminales. Que, repito, yo pienso que el gobierno y el Congreso deberían dar los marcos, pero en mi opinión la negociación en cada caso preferiblemente la debería hacer la Fiscalía. Doctor de la Calle, ya nos ha contado algunos reparos que tiene con la modificación, con la prórroga de la ley de orden público.
En ese sentido, el ELN también ha dicho, imagínese usted que el ELN se siente un poco mal de que los metan a todos en el mismo costal, lo ha dicho Antonio García. Eso es lo que le preocupa también, doctor de la Calle, que no hay esa diferenciación y que a la larga todas las estructuras que llama el gobierno van a resultar tal vez con un estatus político. Dijéramos que en esto quiero ser bastante preciso y cuidadoso, porque el tema tiene complejidades y hay distintas formas de ver. La primera, con toda honestidad, el derecho internacional humanitario no exige que haya reconocimiento político para negociar, para entenderse, para buscar una solución. El derecho internacional humanitario lo que hace es describir el conflicto y la categoría de los contendientes. Y entonces acepta que hay un conflicto armado interno cuando esa fuerza ilegal tiene un cierto grado de organización, una cierta presencia con algún grado de permanencia, no necesariamente control territorial, pero sí una presencia importante. Luego dijéramos que desde el punto de vista del derecho internacional, el gobierno, y en eso tendría razón, puede buscar contactos, por ejemplo, con el Clan del Golfo. Y la ley colombiana también, incluso la versión original, que es la 418 de 1977, tampoco exigía esa condición. Pero ¿qué ha pasado entre tanto? Miremoslo desde la perspectiva política. Entre tanto, los colombianos, en su disco duro, en la cultura colombiana en estas materias, el saber consensuado, siempre ha entendido que una cosa es negociar con quienes provienen de una guerrilla política, caso de las FARC y ahora del ELN, y que el tratamiento para los demás no debe ser equivalente. Eso es lo que sociológicamente, pues, si se quiere decir, existe en la mentalidad del colombiano. Entonces, mi preocupación ahí es de tipo político. Si se llega a la literalmente negociación con bandas criminales, la resistencia de la sociedad puede ser muy grande. Lo digo de esta manera. En nuestras conversaciones con las FARC, nadie dudaba de que era un grupo originariamente político. Hay quienes decían, bueno, eso se degradó y tal, pero el sello político de las FARC no se puso en duda y aún así hubo una enorme resistencia, como sabemos, el plebiscito y tal. Entonces, de alguna manera me parece que el riesgo para el gobierno, lo que estoy señalando es que es riesgoso políticamente no hacer esa diferenciación, que de hecho algunos funcionarios sí originalmente eran claros en separar esto, pero últimamente creo que se ha confundido. Yo vi con mucho cuidado las declaraciones del alto comisionado que le dio a un medio de televisión ahí pasa una cosa que puede ser una percepción equivocada mía o falta de claridad. Al comisionado le preguntaron por los puntos de las tratativas o los supuestos contactos que se decía había con estas bandas criminales y él comenzó por responder con los 50 puntos para la configuración del plan de desarrollo. Yo llegué a creer que no había entendido la pregunta, pero cuando el periodista le dice, pero no, yo le estoy hablando de las bandas criminales, ahí utilizó un lenguaje que yo quisiera que fuera más preciso, porque de alguna manera parecía mezclarse una cosa con la otra. La tesis de que es que la ausencia de paz es solo problema de inequidad, lo cual es contraevidente. Claro que en Colombia, que es un país tan inequitativo, eso facilita la perpetuación del conflicto, eso es innegable, pero hay unos elementos de decisión política. Cuando se crean las guerrillas hay una situación que no es solo causas objetivas de la violencia, sino causas subjetivas, designios, intereses criminales. Entonces me parece que confundir eso genera una cierta sensación de que la actividad ilegal es justificada, que es producto simplemente de la pobreza, y ese concepto me parece que es extraordinariamente riesgoso. Y luego, yo entiendo al comisionado cuando dice, vamos a denominar estos grupos como ellos mismos se llaman. Y entonces surge la tesis de que hay un comando central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP. Claro, yo entiendo, las disidencias se autodenominan así, pero no es que el que caracteriza es el Estado es el que tiene la legitimidad y tiene que establecer cuáles son los límites para unas posibles conversaciones o tratativas o sometimiento. Me produce cierto desaliento que incluso internacionalmente ahora aparezcamos con que tenemos FARC, que nuevamente tenemos las FARC-EP. Incluso me parece que es
muy duro con el Partido Comunes, con el 90% de excombatientes que están cumpliendo con el proceso. Es como volver a empezar. Pobre país, dando vueltas sobre lo mismo, con una rueda de molino. Ahora otra vez reaparecen las, entre comillas, FARC, por un acto generoso del comisionado, pero que yo creo que esto no es un problema semántico, tiene consecuencias, porque entonces es el desaliento. Y además, estas hipótesis que se generan, pues también tienen un efecto, supone uno, en negociaciones futuras. El caso del ELN, por ejemplo, volviendo al tema de Márquez, si se acepta el repechaje, pues el ELN puede decir, bueno, pues entonces firmemos y volvemos a empezar, y esto se vuelve una noria sin fin. No, este país tiene que aprender a cancelar problemas. Hubo una cosa de justicia y paz y allí terminó el concepto del paramilitarismo. Claro, quedan bandas. Yo no estoy diciendo que no haya violencia, pero es que la categorización es importante. Terminaron las discusiones de La Habana. No hay FARC, no hay FARC. Porque de lo contrario, entonces se nos va a volver esto una pesadilla interminable. Y teniendo en cuenta esto que usted nos está diciendo, doctor de la Calle, y hablando de discusiones que no son meramente semánticas, la ley de sometimiento, que parece que se va a llamar, es ley de acogimiento. Usted tiene razón en que ahora hay es incertidumbre, no se conoce el texto definitivo, pero sin duda esa va a ser una iniciativa que va a marcar el camino de serán las eventuales negociaciones de paz. Se conoce que por ahora está sobre la mesa una amnistía para las bandas criminales. Se conoce también que si hay ayuda a la justicia, pues por supuesto va a haber excarcelaciones, se va a contemplar el tema de la extradición. ¿Cuál es la diferencia entre el sometimiento y el acogimiento? Que es en donde también los colombianos se enredan en esas discusiones. Si dijéramos que ahí hay una utilización de términos que en algún momento parecían equivalentes, pero que tienen cierta carga. Pero esa pregunta me permite retornar y reafirmar algo por la mención, Diego, que tú haces de la amnistía. Ya he dicho que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario no se exige reconocimiento político para buscar superar un conflicto, pero en cambio las consecuencias del tratamiento político sí son exclusivas para quienes tengan un comportamiento que pueda calificarse como delito político. Lo que quiero decir con esto es que no hay lugar a la amnistía para las bandas criminales. Hay unas alternativas, unos sucedáneos dentro de la ley ordinaria. A mí no me parece que haya que hacer una JEP para los narcotraficantes. La ley ordinaria puede establecer incentivos y dar unas seguridades a estos señores para que cesen en sus acciones. Pero que quede claro, repito, allí sí impera la idea de que los delitos políticos, rebelión, sedición y asonada, y los delitos conexos a los delitos políticos son los únicos que admiten amnistía e indulto. Doctor de la Calle, otro tema también, y que lo mencionaba al principio, la denominada Segunda Marquetalia de Iván Márquez y las disidencias de FARC, que son los que se quieren llamar las FARC-EP, de Gentil Duarte, de Iván Mordisco. El grupo de Márquez estuvo o participó de los acuerdos de La Habana, el grupo de Iván Mordisco nunca estuvo y, digamos, fueron los primeros que se mostraron en contra de esta negociación. Teniendo claro esta diferenciación, doctor de la Calle, el grupo de Iván Mordisco sí podría tener una oportunidad y la Segunda Marquetalia no. Ese es un punto muy interesante porque dijéramos, no, no hay lugar a la violencia, es decir, la violencia hay que condenarla. Todas las fuentes de violencia son condenables, entre otras cosas, aquellas otras que no provienen de la guerrilla, porque en esto tampoco se puede jugar con la miopía selectiva de ver los problemas guerrilleros y hacerse el de la oreja mocha frente a otras manifestaciones de violencia que incluso afectaron desafortunadamente a miembros de la fuerza pública. Pero dijéramos, en esa línea, uno sí podría establecer, dijéramos, un peso moral distinto. Siempre, repito, condenando la violencia, pero creo que las características de quien firmó
discutió, estuvo 5 años, firmó varias veces, como usted lo dijo, Diego, y luego traiciona a su grupo, a su firma, a sí mismo, pueden no ser las mismas de las disidencias que realmente no entraron eh, a, la, a la conversación y que finalmente no firmaron ningún acuerdo. Repito, esa característica no significa que haya una violencia más mala que la otra. Repito esto para que no me malinterpreten, pero podría abrirle un camino diferencial al gobierno. En ese punto sí, yo preferiría estar a la expectativa de ver qué tratamiento va a darle el gobierno, dijéramos, en función de esa diferencia que a mí me parece que tiene cierto grado de importancia, sobre todo, repito, desde una perspectiva ética, porque es que el problema de Márquez es que definitivamente traicionó todo esto. Sí. También hay unas críticas y digamos, Estados Unidos sin duda es un soporte para Colombia y ha criticado que Nicolás Maduro vaya a ser garante. En este sentido, ¿qué se puede esperar, doctor de la Calle? Porque, digamos, en una negociación, sin importar el tema político, lo que se busca es un país que tenga como política de Estado la paz. Sin duda, Venezuela la tiene. Lo que haga Maduro y eso y como esté el país es otro asunto totalmente aparte, pero puede tener esto alguna repercusión, esta postura de Estados Unidos, ahora, que es de los congresistas, porque Joe Biden también se está flexibilizando con Nicolás Maduro. Sí, yo diría lo siguiente, en efecto, lo que acabas de decir, Diego, dijéramos, claro, uno entiende y puede haber cierta molestia. También la hay en Colombia, hay muchas personas que han considerado un desatino y que el señor Maduro es un dictador, etc. Mi posición en esto es la siguiente. Cuando el señor Juan Manuel Santos dijo que Chávez era su nuevo mejor amigo, que generó tal volumen de críticas, como todos las recordarán, conociendo por dentro lo que estaba ocurriendo, mi opinión es que ese era un paso necesario. Con la retórica que se quisiera, que si un nuevo mejor amigo o lo que fuera, pero mi percepción en ese momento es que sin, dijéramos, un apoyo político de Chávez al proceso y una cierta garantía para el caso de ruptura, las FARC ni siquiera se hubieran sentado en la mesa. Es como el torero que va a torear sin burladeros. Exigirle a las FARC que se meta al ruedo en ese momento sin algún tipo de salida para cualquier eventualidad hubiera sido imposible. Lo mismo predico ahora. Yo estoy de acuerdo en que Maduro es un dictador que no respeta la Carta Democrática Interamericana, que los venezolanos tendrán que tomar sus decisiones. Pero para efectos de lo que interesa, que es la paz en Colombia, ese vector, esa coordenada que pasa por Miraflores es importante, no solo por ser el vecino, el país vecino y el estado vecino, sino porque hay que generar unas condiciones de confianza mínima en los antagonistas y en este caso en el ELN. Luego, yo en esto con franqueza sí estoy de acuerdo con la decisión de Petro. Sí. Doctor de la Calle, ¿qué opina de quienes lo quieren graduar a usted de enemigo de la paz, imagínese usted, y enemigo de Iván Cepeda? Porque es que ve uno en las redes sociales que los critican y todo, y ahora los colombianos debemos entender, que es el caso suyo y del doctor Cepeda, los dos tienen el mismo camino, que es la paz. Lo que pasa es que cada quien tiene su opinión. No, es correcto. En estas polarizaciones y la insultadera, yo creo que es mejor hacer caso omiso de eso, pero con Iván Cepeda tenemos una diferencia política importante sobre la concepción del Estado, incluso la concepción del mundo. Eso es indiscutible. Yo pertenezco al liberalismo y no estoy en la izquierda. Tengo unos elementos socialdemócratas de centro izquierda, pero hay unas diferencias conceptuales. Pero en el tema de la paz hemos colaborado y trabajado juntos, incluso últimamente con estas discusiones, pues yo tengo interlocución y la quiero seguir manteniendo con Iván Cepeda, que es también un personaje clave para esto. Pero realmente lo que usted dice, pues es que francamente, cuando a mí me dijeron que era castrochavista, a mí me pareció un chiste. Pero bueno, al final mucha gente creyó y todavía cree, ¿no? Pero ahora la cosa se complicó, porque estas disidencias publicaron algo diciendo
que yo era un sátrapa de la rancia oligarquía santafereña. Hágame el favor. He pasado del castrochavismo a ser socio del Gon Club. No, hombre, por Dios, sí, francamente. ¿No? Pero bueno, eso yo creo que hay que hacer caso omiso de eso y seguir adelante el camino. Ahora, doctor de la Calle, en este camino de la paz, de la construcción de la paz, estas voces como las suyas y las del doctor Cepeda, pues son necesarias. Estamos en una democracia y por supuesto lo único son posturas. Eso es como cuando uno va a almorzar con la familia y hay una diferencia sobre qué se quiere almorzar, hay que llegar a un acuerdo. No, totalmente, esa es la línea. Primero, uno como ciudadano tiene derecho a opinar y a disentir. Segundo, como senador, tiene ese derecho, pero también un deber, que es el de expresar, en mi caso, desde una posición independiente, que es lo que yo tengo. Yo no hago parte de la bancada de gobierno. Me siento libre, como ocurrió ayer en la reforma política. Estuve de acuerdo con unas cosas y con otras no. Luego, ese no solo es un derecho en mi caso, sino un deber. Y tercero, para la sociedad. No podemos seguir en esto de que el que no está con el que tenga el poder, pues termina condenado a las tinieblas exteriores y solo le dan pan y agua para que medio sobreviva ideológicamente, ¿no? Tenemos que tener un marco de reflexión respetuosa y mis inquietudes han sido respetuosas. Algunas de ellas son prácticamente preguntas al gobierno a la espera, repito, de que presenten el proyecto. Ahora, haciendo una claridad en aras de la verdad y que es importante hacerla, doctor de la Calle, usted fue el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno y el senador Cepeda fue asesor de la entonces guerrilla de las FARC. Eso es importante aclararlo también. Doctor de la Calle, también se ha planteado el tema de la elegibilidad. El presidente del Congreso, Roy Barreras, dice que se debe plantear la discusión de que haya esa elegibilidad. Con el ELN uno pensaría que van a tener ese derecho político, pero volvemos al asunto de disidencias, de grupos criminales o de estructuras. Para ellos no aplicaría, ¿o sí? Pues para mí no. No veo cuál es la razón. Es que el conflicto colombiano se ha degradado tanto que yo sé que las diferencias se pierden y que hay narcotráfico por todas partes, y esos son hechos, y esos hechos hay que tenerlos en cuenta. Pero negar que hay un papel político del ELN, y en particular un origen, como pasó con las FARC, me parece que también sería un acto de ceguera. Como la dinámica de un acuerdo, como se logró con las FARC y como se trabajará con el ELN, es que dejen las armas e ingresen a la vida política civil en tanto y en cuanto ellos siguen pregonando tener un papel político que jugar. Eso no se traduce en unas bandas que no tienen ningún interés político, sino exclusivamente la criminalidad, que ahora, como bien dice el presidente, es multifacética. Luego, no tiene sentido. Es como un silogismo roto. La premisa mayor nada tiene que ver con la conclusión, porque es que estos señores no tienen ningún interés, ni su sello es político. A veces tratan de usar el disfraz, ¿no? De autodenominarse políticos y vestirse de cierta manera y unas boinas y tal, pero no. Luego me parece que eso realmente no tiene sentido, que sí lo tiene en el ELN, dependiendo, claro, de las discusiones que se lleven adelante. De lo que vaya a pasar. Y hay otro punto ya para cerrar este tema de la paz, y es los narcotraficantes. Usted, doctor de la Calle, vivió este capítulo, llamémoslo así. Usted sabe que siempre en estas negociaciones todo siempre se presentan los colados, lo que llamamos los colados. ¿Cómo cuidar para que en estas estructuras, en estos grupos, si hay un acogimiento, lo que sea, no vayan a intentar meterse por ahí narcotraficantes para resultar con estos beneficios? Ese es un tema muy importante y justamente es una de las cosas que uno está esperando de ver qué tratamiento se va a dar a través del proyecto de ley que nos le ha presentado para evitar los colados. Porque en efecto es difícil, yo no digo que sea un reto fácil. En el caso de la FARC, ellos presentaron una lista que el Estado sometió con todas las fuerzas de inteligencia a una verificación. Y hasta ahora, por fortuna, no ha habido ninguna noticia de que haya un colado y quienes están cumpliendo como excombatientes realmente fueron miembros de esa organización
que ya desapareció, por favor. En cambio, estas bandas, esos nexos de esas bandas, esa estructura, es muy volátil, es difusa, es gaseosa. Luego, el esfuerzo de inteligencia tendrá que ser mucho mayor. La Fiscalía ha sostenido que hoy hay más información que en el pasado, en la época, por ejemplo, de Justicia y Paz, sobre los delitos concretos de muchos de sus integrantes. Pero repito, es que esto es muy poroso, porque a veces las bandas contratan en distintas ciudades, subcontratan otras bandas criminales, etcétera. Allí estamos a la expectativa, pero ese tema es fundamental, porque el interés de colar gente es indiscutiblemente una tentación muy grande. Algunos son un poco más drásticos que yo, porque dicen, no, es que ahí no va a haber, no se puede hablar de colados, porque es que esas organizaciones realmente no son propiamente, no tienen propiamente un censo, ni una claridad sobre sus integrantes, pero allí el gobierno es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo de explicar cómo va a actuar. Es riesgoso. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer nada. De una vez con esto respondo también a algunos tweets. No, ojalá, por favor. Colombia necesita eso y yo acepto que el doctor Petro ha planteado que tiene derecho a innovar, que es un gobierno legítimo. No tiene por qué estar pensando en el pasado. Yo no estoy diciendo que lo que se hizo en La Habana tiene que servir de camisa de fuerza para el gobierno. No, estamos pendientes de lo que vaya proponiendo el gobierno, pero naturalmente este es uno de los casos en que hay que tener cuidado porque no faltará un gordo lindo por ahí atravesado, ¿no? Doctor de la Calle, ¿ha hablado con Sergio Jaramillo últimamente? Sí, yo conversamos con alguna frecuencia. Él tiene sus ideas, en algunas cosas coincidimos. Él dio unas declaraciones hace poco que yo las interpreto también como un llamado de atención, pero que cada quien las juzgará. Lo que sí me parece, como lo dijiste, Diego, eso, entonces ahora resultamos enemigos de la paz. Hombre, eso me parece una cosa absolutamente contraevidente. Sí, eso es absurdo totalmente. Son unas posturas, así como usted lo está haciendo en este momento, doctor de la Calle, lo ha hecho en sus redes. El doctor Jaramillo respondió a unas preguntas y es su opinión. Así es, correcto. Sí. Doctor de la Calle, hay un tema que son las invasiones de tierras que se está presentando en los últimos días y dicen que, o la inteligencia asegura que hay interés del ELN y también de estos grupos. Lo que pasa es que lo que se había conocido al principio de estas invasiones es que era producto de lo que había dicho el presidente Petro en campaña. Tal vez los grupos ilegales quieren, como se quiera decir, apretar, ejercer algún tipo de presión al gobierno por este lado de las invasiones. Pues es probable, porque hace poco sostuve una interesantísima conversación con los delegados que envió la Unión Europea para las elecciones pasadas y con el embajador de la Unión Europea y revisábamos que, dijéramos, es un tipo de actuación que tiene antecedentes. En Barcelona, cuando empezó a agitarse el tema del derecho a la vivienda, se presentó una oleada de lo que allá llamaban ocupas, y que puede tener distintos motivos y uno de ellos a lo mejor es la creencia de que o llegó un momento o malinterpretan, dijéramos, las ideas políticas del gobierno o simplemente quieren llegar fuertes a la mesa, dijéramos, los que tienen más organización. Lo que el gobierno dijo y el ministro de Defensa, incluso acompañado de su núcleo de gobierno, fue que condenaba esas invasiones, que legalmente en 48 horas la policía debía actuar, pero hay que reconocer con toda honestidad que sí se ha generado una cierta penumbra, porque algunos de los funcionarios lo que dicen es, no, el diálogo, y claro, pues el diálogo es la regla suprema civilizada de una sociedad, pero a mí sí me parece grave que personas que poseen sus tierras legítimamente, sin ninguna duda jurídica, se vean en la impotencia. Ahí acabo de oír que se suspendió una diligencia de lanzamiento porque una inspectora de policía, probablemente equivocada, yo no estoy diciendo que haya verdad en lo que dijo, pero lo dijo,
Digo, no, es que hay que suspender la diligencia porque me han llegado instrucciones, o sé que hay instrucciones del alto gobierno para que estas diligencias no se lleven a cabo. Luego sí se ha creado una confusión política. Sí. Con toda tranquilidad y franqueza hay que decirlo. Y las respuestas alrededor del diálogo son plausibles, pero esa no puede ser la respuesta de un fenómeno que ya empieza a aparecer en varios departamentos. Yo sí creo que hay una preocupación, que además, lo dijo la ministra de Agricultura, y eso sí lo comparto, eso lo que termina es arruinando la reforma rural integral legítima, que es la que hay que hacer, porque si se genera esta situación, pues eso solo le conviene a los que no quieren que haya reforma rural. Luego, a estos grupos lo que hay que decirles es el momento, al contrario, de apoyar el compromiso del gobierno con la reforma rural. Y tengo que hacerle una más, doctor de la Calle, es que usted es una voz autorizada, me comprenderá tanta pregunta sobre el tema. Hay una propuesta de cese al fuego multilateral que le ha hecho el presidente Gustavo Petro, pero ¿cómo lograr una verificación? Porque si se logra un cese con el ELN, hay zonas en donde está esta guerrilla, que están el Clan del Golfo, que hay otros grupos criminales. ¿Cómo se puede hacer una verificación para un cese de tal magnitud? Porque para que funcione, tendría que ser un silencio total a los fusiles de todas las estructuras criminales. De lo contrario, un tiro que se le salga a alguna de esas organizaciones va a generar un problema. Sí, ese es el problema con esos ceses si no hay realmente suficiente verificación. Yo vi en el comunicado de las disidencias que dicen que debe ser verificable, pero claro, ese es un problema mayor porque cuando el antagonista en la mesa es suficientemente delimitado en sus componentes y en sus áreas de operación, de algún modo se facilita la verificación. Además, repito, no es por volver al pasado, no es por dárselas de que es que uno sí sabe y otros no saben, no. Pero recordemos que la guerrilla de las FARC se concentró en unas determinadas zonas, entre otras cosas, para poder garantizar la verificación del cese del fuego. Porque de lo contrario, usted lo ha dicho muy bien, cada que alguien dispare, entonces vendrán una serie de controversias que no hay quien resuelva sobre el origen en una situación multifacética como la ha descrito el propio presidente, donde hay por lo menos 2 decenas de grupos operando en el territorio. Todos aplaudiríamos que no hubiese bala. Eso es lo más popular que hay. Y eso sí desata aplausos. Pero eso hay que tratarlo con mucho cuidado, porque realmente no solo se generan estas confusiones, sino que yo sí quiero insistir en que ese es un instrumento muy importante en una mesa de negociaciones. Luego, simplemente soltar eso al aire, pues, ojalá tuviera el gobierno éxito, pero es realmente un camino muy pedregoso. Pues vamos a ver qué pasa. Se supone que la ley de sometimiento o de acogimiento va a llegar la próxima semana al Congreso y ahí habrá un poco más de luces sobre todo este tema del que estamos conversando. Doctor de la Calle, tengo que preguntarle también por la reforma política, porque usted ha planteado un tema del que se viene hablando hace mucho tiempo en el país, pero del que poco avance hay, y es la eliminación del Consejo Nacional Electoral, de la modernización, de hacerlo más efectivo y de que no sea, por supuesto, un organismo político como lo es actualmente. ¿Qué pasó con la iniciativa que usted presentó? Pues nosotros presentamos la iniciativa desde el 8 de agosto, después nos dimos un periodo de armonizar con... Hay otro proyecto que es de Ariel Ávila y entonces los hemos fusionado. Y también teníamos la expectativa de que el gobierno en su reforma tocara este punto, porque sinceramente, en mi opinión, ayer aprobamos el proyecto del gobierno sobre reforma política que tiene unos avances importantes en materia de financiación, democracia interna. Pero ¿quién cuida de eso? ¿Quién es el que tiene la capacidad y los dientes para que eso sea realidad y no retórica? El Consejo Electoral. Y el Consejo Electoral actual, estructuralmente, esto no es un tema ni siquiera personal, estructuralmente está compuesto por delegados de los partidos. Cuando los partidos presentan en el Congreso y votan, están pensando es en quién me defiende, no en magistrados, verdaderos magistrados con grado de independencia. Alguien me dirá,
Que en este Nadie es momento, perdón, independiente. doctor de la Calle, son consejeros, no son magistrados, Claro, ¿no? es que no son Ujú, magistrados, exactamente. ujú, Y sí. su tarea no es judicial. Parte del problema es que toman decisiones que debían ser judiciales, y eso es una de las cosas que estamos tratando de clarificar eso. Pero en esas circunstancias, por ejemplo, se dice que en el proyecto de ayer que pierde personería el partido que no utilice los mecanismos de democracia interna. Y me parece bien, la democracia interna, creo que eso ya no se discute, es, dijéramos, esencial para el régimen de partidos en un Estado democrático. Pero ¿quién va a hacer cumplir eso? Si los señores que están allá están es en función de los intereses de quienes los eligieron explícitamente, porque es la ley lo que lo dice. Yo repito, puede que nadie sea totalmente independiente, pero sí hay grados de independencia. Las cortes son mucho más independientes que los señores que envían los partidos allá. Eso me parece que es indiscutible. Entonces, ¿quién va a resolver? Supóngase que acusan al partido X de no haber utilizado los mecanismos correctos de democracia interna. Y ahí le puede pasar a ese partido que o resuelve ese caso por la influencia de sus delegados en el Consejo, lo cual es malo para Colombia y es malo para la democracia. O peor, que lo atacan y le quitan la personería los otros, entre comillas, magistrados, consejeros que son enviados por los otros partidos. Eso no puede funcionar. Entonces, lo que nosotros estamos sosteniendo es, vamos a seguir adelante con la reforma que presentó el gobierno, que tiene cosas buenas, también le faltan cosas, pero sin cerebro más independiente, los miembros inferiores no van a funcionar, porque el gato no va a cuidar el queso. Es el origen de muy buena parte de los problemas del sistema electoral está en la cúspide. Y yo sí quiero insistir, por fortuna, tanto el gobierno, el señor ministro del Interior, como el coordinador ponente ayer y presidente del Senado, el doctor Barreras, y el presidente de la Comisión Primera se han comprometido a que se tramiten paralelamente los dos proyectos, porque no voy a decir que es inútil el proyecto de reforma presentado por el gobierno si no cambiamos el Consejo Electoral, pero se convierte en un saludo a la bandera simplemente. Ahora, necesitamos es que realmente cumplan lo que están diciendo. Vimos un trino del senador Roy Barreras diciendo que la reforma política anticorrupción tenía dos brazos. Uno, la iniciativa que se aprobó ayer en primer debate, y el otro brazo, la iniciativa suya y del senador Ariel Ávila. Se necesita es que también empiece a marchar. Sí, sí, yo francamente confío en que eso va a ser así. Yo creo en lo que se ha dicho y lo que se dijo ayer en la reunión, y además creo que sería incompleta la solución si no toca esa estructura que hoy no ofrece independencia. Y vemos que el Consejo Nacional Electoral es un origen tan político, doctor de la Calle, que llevan 3 semanas posesionados y no se han podido poner de acuerdo para elegir al presidente. Están en las peleas justamente por los números, las cargas de los partidos políticos y no se han podido poner de acuerdo. Llevan 3 semanas en eso, calcule usted, y con tanto proceso que hay pendiente. Sí, y es que además esta solución colombiana es bastante insólita, que no era así. Yo fui nombrado registrador nacional por un organismo independiente, totalmente independiente. Eso fue en 1982. Luego, aquí hemos ido hacia atrás. Y si usted mira el concierto de los países, lo que estamos proponiendo nosotros es el estándar, que es una organización electoral en cuya cabeza hay un consejo colectivo donde se toman decisiones colectivas, compuesto por personas independientes que luego dictan a la que aquí llamamos registraduría, que en el caso de Colombia, y esto es insólito también, es muy independiente, es totalmente independiente. Es que parece que el Consejo Electoral fuera más bien un apéndice de la registraduría. Luego, en todos los países es una organización piramidal. Arriba hay, repito, un consejo independiente que nosotros proponemos que sea solo de 5 miembros, porque es que no van a ir a nombre de los partidos, sino a través de un mecanismo de selección distinto. Y además, la registraduría es dependiente de esa cúspide, de ese consejo
que es el que supervisa y organiza las decisiones. Y le quitamos además funciones que hoy son verdaderamente judiciales. Por ejemplo, un señor impugna la inscripción de un candidato, entonces eso lo resuelve el Consejo Electoral. Pero como ese es un acto administrativo, entonces va a la sección quinta del Consejo de Estado. Y muchas de las decisiones electorales salen en 3 años. se toman en sala plena 3 años y medio después. Eso también es el otro elemento que queremos trabajar en él. Pues veremos qué pasa con este asunto. Ojalá avance esta iniciativa suya y del senador Ariel Ávila. Ahora, hay que hacer la claridad. Si sale adelante este acto legislativo, ya por supuesto, para este Consejo Nacional Electoral no aplicaría y sería en 2026. Doctor de la Calle, ya lleva julio, agosto, septiembre, 2 meses en el Congreso. ¿Cómo se ha sentido? Pues es una situación compleja porque, dijéramos, temperamentalmente, para mi vida, yo pues no he sido congresista, nunca soy novato en esto. Es un modo de actuación y de operación complejo para, dijéramos, las características temperamentales. Primero, sí encuentro una cosa muy injusta, que se dice que allá no trabajan, y tengo que decirle que ese sí, es todo lo contrario. Al contrario, veo 300 y pico de proyectos, particularmente en esta comisión en la que estoy, que es la primera, no tenemos un segundo. Ahí hemos tenido sesiones los lunes, que eso no era usual, en fin. Pero al mismo tiempo es un organismo pesado, se repite mucho, las plenarias sobre todo hay cierto desorden, una bulla, uno le queda difícil oír lo que están diciendo. Pero bueno, estamos cumpliendo con el deber en todo caso y con entusiasmo. Doctor de la Calle, pero a usted le está pasando lo del rey Carlos III, ¿no? Una vida muy preparada, él está asumiendo ahora un deber y usted también tiene otro muy grande con sus electores. Así es, pero a diferencia del rey Carlos III, a mí no me molesta. No, no. Si hay una escribanía, yo la quito, no necesito que alguien me ayude y me sirva como de paje, ¿no? Doctor de la Calle, ¿y su salud cómo está? Porque vimos un susto que le pegó a todo el mundo ahí en la plenaria. Hombre, pues eso se llama, médicamente se llama síncope benigno o síndrome vasovagal, que es un desmayo, una pálida, el yello, o como se quiera llamar. Me hicieron todo tipo de exámenes. No, eso es, ocurre, puede contribuir el estrés, también ese largo transcurso de las sesiones tan repetitivas que es un poco desesperante. Pero dijéramos, no solo no obedece a una situación grave ni tiene consecuencias hacia el futuro. Finalmente yo no perdí el sentido, etcétera. Pero también hay que decir con toda honestidad, ¿sí? Eso podría repetir. Es que usted ha visto que a esos guardias suizos les da eso y hasta el pobre soldado que le tiró la bandera, que le cayó la bandera encima a Petro, lo cual me significa que no puedo aspirar ni a ser soldado de Petro ni guardia suizo. Vamos a ver si puedo seguir siendo congresista. Pero realmente no es una broma, ¿no? Eso no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Pero ese día, doctor de la Calle, ¿había comido bien todo? Sí, sí, no, eso es una descompensación del sistema parasimpático, en fin, eso los médicos, síndrome vasovagal, la pálida, la gente se desmaya a veces, unas personas, otras no. A mí nunca me había pasado. Me sorprende es que venga a aparecer esa anomalía a estas horas. Pero bueno, no tiene ninguna gravedad ni me priva de cumplir mis funciones. No, y afortunadamente no pasó nada grave, pero el susto sí fue tremendo, pero ya lo vimos a usted ahí en sus redes tomando del pelo y estaba bien, todo ahí ya paró ese susto. Doctor de la Calle, ¿qué piensa de Rodolfo Hernández, que se va, que renuncia, pero que está pensando cuándo radica la carta? Que aún no, entonces, no la radica. Él, a veces que me encuentro con él ahí informalmente, me decía, no, es que yo aquí no me siento bien. Bueno, él lo dijo de una manera que lo han criticado, pero en el fondo él sentía que está más dotado para el Ejecutivo. Él intervino varias veces, siempre tiene una característica que yo quiero reconocer, que es un hombre práctico. Lo que propone es a veces de sentido común, sin, dijéramos, grandes abstracciones mentales, y sus intervenciones, por ejemplo, ha anunciado un proyecto de reforma a la Ley 80 porque él encuentra que hay unos huecos negros por donde se cuela la corrupción, en fin. Bueno, pues es una lástima porque finalmente fueron 10 millones de votos, o por lo menos los 6, como él bien distingue de su primera votación,
pero también entiendo que puede ser más útil, es lo que él cree, en una tarea ejecutiva en su tierra, en Santander. Bueno, pues doctor Humberto de la Calle, gracias por haber estado aquí en Semana, por darnos estos minutos, hablar de todos estos temas y seguramente lo molestaremos más adelante cuando haya más luces claras sobre lo que será este tema de la paz, que el presidente Gustavo Petro ha dicho que será una de sus prioridades, está ejecutando lo que prometió en campaña y sencillamente nosotros consultamos a ustedes los expertos para revisar todo este panorama. Doctor de la Calle, muchas gracias, que tenga buen día. Mil gracias, Diego, a Semana, muchos éxitos y suerte. Gracias. Y a cuidarse, doctor de la Calle. ¿Usted sí hace deporte? Sí, yo pues hago no ya demasiado, pero tengo pues una rutina ahí de ejercicios, claro está. Bueno, por lo menos la levantada temprano sí la tiene por el Congreso de la República. Que esté muy bien, doctor de la Calle. Gracias, hasta luego. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo con nosotros, la cita a través de nuestras redes sociales y recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia. Que estén muy bien.